Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Esperaremos un Doctora, un minutito favor. más. Sí, dígame. Yo no estoy en el grupo, parece que no me agregaron. Ah, Una de ya, mis compañeras me pasó el link. ya. Nuevamente, entiendo que tal vez se está conectando recién ahora, ¿no ve? Porque la anterior reunión que hemos tenido hace unos minutos No, perdón, no me conecté no se recién. conectó. Ya, ahorita en el chat de la aplicación estoy comentando mi número de celular. Nuevamente, lo hice en la anterior reunión. De todos modos, solo hicimos una presentación de lo que es la materia. Me escribe, por favor, y yo le voy a admitir en el grupo. Lo voy a añadir al grupo una vez que concluyamos esta clase. Ya, doctora, gracias. No, por nada. Esperaremos un minutito más, por favor. Están ingresando sus compañeros. Un minuto y volvemos a arrancar. Ya, vamos a ir arrancando, por favor. Les voy a compartir Bueno, quiero que entendamos dos cosas. Si bien, como les he dicho, vamos a tener una evaluación diagnóstica para que pueda yo saber sobre qué base estoy trabajando, pero al margen de eso, yo ya por mi parte quiero que entiendan dos aspectos. Uno, que es el sistema constitucional del Estado, y otro, que es el control de constitucionalidad. Tal vez ambos términos, digámoslo así, les han enseñado, bueno, entiendo que les han tenido que haber enseñado en las materias de Derecho Constitucional 1 y 2, particularmente en el 1. Pero si no lo han hecho, yo ya quiero que tengan claro desde hoy día. Entonces, les voy a compartir, por favor, eh, un, dos documentos ahorita para que vayamos comprendiendo estos aspectos que les acabo de decir. Denme un minutito. Aquí está. Ya, a ver. No estoy avanzando todavía materia. Técnicamente todavía no. Pero sí, como les decía hace unos minutos, antes de hacer una pausa, si ya esto entendemos desde el primer día de clases, pues para mí me ayuda bastante. Primero quiero que entiendan qué es el sistema constitucional del Estado. Y eso a partir del concepto mismo de constitución, que hay un sinfín de conceptos. No solamente desde un punto de vista jurídico, sino también político, sociológico, cultural, antropológico, filosófico, desde muchos puntos de vista. Pero a nosotros nos interesa pues desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué es la Constitución? Es la norma suprema y fundamental del Estado que regula que el sistema, lo voy a resaltar, constitucional del Estado. ¿Y qué es el sistema constitucional del Estado? Es el modo y forma en cómo se organiza el Estado a partir de una triple dimensión. La dimensión axiológica, la dimensión dogmática y la dimensión orgánica. Les reitero, el sistema constitucional del Estado
es el modo y forma en cómo se organiza el Estado a partir de una triple dimensión: la axiológica, la dogmática y la orgánica. ¿A qué nos referimos con una dimensión axiológica? La primera es que pues, el sistema constitucional del Estado consagra, lo voy a resaltar de otro color, los valores supremos y los principios fundamentales. Todo esto que les estoy hablando es prácticamente el contenido de una constitución. Todo esto contiene una constitución. La dimensión axiológica, que consagra valores supremos y principios fundamentales. ¿Qué son los valores supremos? Son los máximos ideales que se propone alcanzar una sociedad. Valores como igualdad, justicia, dignidad, libertad, equidad, reciprocidad. En nuestra Constitución, los valores supremos están consagrados en el artículo 8, parágrafo 2 de la Constitución. Toda sociedad aspira a ser una sociedad justa. Todo Estado aspira a que haya equidad, igualdad entre sus habitantes, ¿no? A eso se refiere como máximos ideales que se propone alcanzar la sociedad, valores supremos. Pero por otra parte, la Constitución también proclama principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales? Son criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del Estado. Sobre el tema de los principios fundamentales, quiero que entendamos dos aspectos. El primero, nuestra Constitución, teniendo en cuenta que ha retomado el modelo de Estado plurinacional, y lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, Bolivia se constituye en Estado unitario y social de derecho plurinacional comunitario. Entendiendo por lo plurinacional el reconocimiento de la existencia de diversas naciones y pueblo indígena, originario y campesinos. 36 a nuestro Estado. Entonces, eso ha derivado en que se consagren principios ético-morales. Retomando precisamente este tema de lo plurinacional. Estos principios ético-morales encontramos en el artículo 8, parágrafo 1, Amasúa, Maquella, Mayuya, Ñandereco, Sumacahuaña, entre otros. Pero al margen de los principios ético-morales, toda norma constitucional consagra principios fundamentales, no necesariamente ético-morales. Eso lo tenemos nosotros teniendo en cuenta el modelo de Estado plurinacional. Pero hay principios fundamentales que significan lo que ven en pantalla, criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y funcionamiento del Estado. Ejemplo, artículo 7, que lo ven ahí, la soberanía popular. Es decir, la soberanía radica en el pueblo. Otro ejemplo, artículo 12. El artículo 12 que consagra el principio de separación de funciones. Establece el artículo 12 que el poder político se ejerce a través de 4 órganos de poder: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. Y estos trabajan de forma separada, de forma independiente. Claro, bajo criterios de coordinación, pero la característica principal es de que son independientes uno respecto al otro. Ese es un principio fundamental, por ejemplo, en el ámbito político. El Estado se organiza sobre 4 órganos de poder y estos órganos, ese ya es un criterio sobre la organización política del Estado. Pero estos órganos a través de los cuales se ejerce el poder político son independientes uno respecto al otro. A ver, otro ejemplo de principio fundamental, no lo tienen ahí en pantalla. El artículo 123 de nuestra Constitución. Principio de irretroactividad de la norma. Bueno, no lo estoy leyendo ahorita el 123, pero más o menos el 123 nos dice esto, no más o menos, pero en otras palabras más puntuales, que la norma dispone para lo venidero, nunca con efecto retroactivo, de manera de que nosotros no podemos ser en un futuro sancionados por algo que no haya estado tipificado en
que no haya estado tipificado hoy en día, momento que se está cometiendo dicho acto. A eso se refiere el principio de irretroactividad de la norma. Toda norma es para lo venidero, tiene un carácter prospectivo, no retroactivo, salvo en tres aspectos, tres ámbitos. En el ámbito penal, materia penal, cuando beneficie esa norma al imputado, puede ser aplicada de forma retroactiva. En materia laboral, cuando beneficia al trabajador, y también en materia de corrupción. Ese es un criterio básico de organización en el ámbito jurídico, porque nos está hablando de las normas. Las normas son para lo venidero. Ese es un principio fundamental. Artículo 123. Hay muchos artículos. El 111, imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad, que lo hemos visto algo el año pasado, principio de reserva de ley, varios principios. Principio de supremacía constitucional, jerarquía normativa, que es el artículo 410. Bueno, todo eso es la dimensión axiológica, la proclamación de valores supremos y principios fundamentales. Pero también hay una segunda dimensión dentro de nuestro sistema constitucional. Les reitero, entendiendo por sistema constitucional el modo y forma en cómo se organiza el Estado. Y es, bueno, esta dimensión dogmática a partir de la consagración de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las personas. El año pasado ya les decía, ya hemos visto que los derechos son límites al ejercicio del poder político, y no solamente del poder político, sino también del poder particular, del poder económico que puedan ostentar las personas. Nuestra Constitución proclama los derechos fundamentales, si recuerdan, vimos el año pasado, del artículo 13 al 107 de nuestra Constitución. Tenemos un amplio catálogo de derechos fundamentales, derechos denominados fundamentales, derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, como límites al ejercicio del poder. Y también tenemos garantías constitucionales que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales, o en todo caso, cuando los derechos fundamentales han sido transgredidos o han sido vulnerados, las garantías constitucionales se convierten en mecanismos para su restauración, para su restitución. Inmediatamente estos hayan sido vulnerados. Garantías constitucionales, que son de dos tipos, las normativas y las jurisdiccionales. Nosotros vamos a estudiar mucho las garantías constitucionales jurisdiccionales, que son básicamente las acciones de defensa. De eso les voy a hablar también en unos minutos. Pero esa es la dimensión dogmática. Incluso dentro de esa dimensión dogmática están los deberes de las personas, consagrado en el artículo 108 de la Constitución. Entonces, esa es la segunda dimensión. A partir de la dimensión dogmática del sistema constitucional, y que es también el contenido de nuestra Constitución, consagrando derechos fundamentales y garantías constitucionales. Finalmente, ¿qué también contiene la Constitución? Una dimensión orgánica. ¿Referido a qué? A la estructura del Estado. A la estructura del Estado. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Cuál es su estructura política? Si lo encontramos en el artículo 1, 12. Estructura jurídica, les decía el 123, el 109, 410. Estructura social, el artículo 3. Bueno, se refiere la dimensión dogmática a cómo está estructurado el Estado. Estructura política, estructura jurídica, estructura social, estructura económica financiera, la definición del tipo de Estado, régimen de gobierno, los órganos a través de los cuales se ejerce el poder. Entonces, esto a lo mejor ustedes ya lo han visto en derecho constitucional, pero necesito que recuerden. Y si tal vez no lo han visto, bueno, se los presento así muy brevemente. Esto se avanza en varios temas, pero entiendan eso, que es la Constitución, o sea, en facilito, porque hay distintos conceptos de Constitución. Y ya les digo, desde una perspectiva jurídica, la Constitución es la norma suprema y fundamental del Estado, que regula el sistema constitucional precisamente del Estado.
entendiendo por sistema constitucional el modo y forma en cómo se organiza el Estado a partir de una triple dimensión. Primero, la dimensión axiológica, proclamando valores supremos, principios fundamentales. La dimensión dogmática, con la consagración de los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, y la dimensión orgánica, definiendo la estructura del Estado. Eso también lo vamos a ir repitiendo con frecuencia. Pero como les digo, por cuarta vez creo, si ya desde el primer día de clases ya van familiarizándose y hasta memorizándose esto, pues me va a ayudar bastante. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que veamos, me estoy saltando, sí. Esto, bueno, lo vamos a llevar a cabo. De hecho, ahorita me voy a apoyar en una presentación de un tema, pero no vamos a ver todo esto, sino que me voy a ir a la parte final para explicar qué es el control de constitucionalidad. No estoy haciendo un avance propio de un contenido, sino que les estoy dando una explicación primera de aspectos que necesito que entiendan y que los voy a repetir con frecuencia durante la clase. Y de hecho, esto es lo que vamos a avanzar durante todo el semestre. Esto es lo que vamos a ver durante todo el semestre. Control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? De hecho, un tema le vamos a dedicar para hablar de control de constitucionalidad, partiendo de los sistemas constitucionales, que tenemos el sistema político, el sistema jurídico. Y dentro del sistema jurídico tenemos a su vez dos sistemas. El sistema europeo, llamado también concentrado kelseniano, y también el sistema americano, llamado también difuso o de la revisión judicial. Eso lo vamos a avanzar con calma. El control de constitucionalidad es esa tarea que se realiza para verificar que las normas, los actos tanto de gobernantes gobernados sean conforme con la Constitución. Y entiendan que cuando hablo de Constitución me refiero a sistema constitucional. Es decir, este control de constitucionalidad es la tarea de verificar de que, por ejemplo, una autoridad ejerza sus funciones respetando valores supremos, principios fundamentales, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales que hace un momento les he explicado muy brevemente. O que en todo caso, que las actuaciones de las autoridades o de los órganos de poder no sea contrario a la estructura que ya está siendo definida. Es decir, por ejemplo, vulnerando, usurpando funciones, que un órgano de poder usurpe funciones a otro, o entidades, por ejemplo, que la gobernación usurpe funciones de lo que debería ser la alcaldía, un municipio. Por eso es que les he hablado del sistema constitucional, porque el control de constitucionalidad realiza esta tarea de verificar que se respete la Constitución. No voy a saltar a esto. ¿Cómo se ejerce el control de constitucionalidad en Bolivia? ¿A través de qué órgano? Esto está para hablar en un tema entero, pero puntual. El 179, parágrafo 3 de nuestra Constitución establece que el control de constitucionalidad, es decir, la jurisdicción constitucional, la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto me voy a saltar. ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional realiza esta tarea de control de constitucionalidad? Lo hace en 3 ámbitos. En Bolivia, el control de constitucionalidad se ejerce en 3 ámbitos. El ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar. Veamos estos 3 ámbitos y creo que es quinta vez. Quiero que desde hoy día ya entiendan en qué consisten cada uno de estos ámbitos, que los vamos a explicar tema por tema. Y es que, de todo esto vamos a hablar durante todo el semestre. Entonces, el control de constitucionalidad en Bolivia se ejerce a través de 3 ámbitos: el ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar. El ámbito normativo, como su nombre lo dice, es aquel
es aquel control que se ejerce sobre las normas, es decir, sobre la constitucionalidad de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico del Estado. Y de conformidad a la ley del Tribunal Constitucional y la Constitución misma, este control en el ámbito normativo se hace a través de dos vías, de forma preventiva y de forma correctiva. El preventivo se llama también a priori y el correctivo se llama a posteriori. A ver, un primer ámbito a través del cual se ejerce el control de constitucionalidad es pues sobre las normas del ordenamiento jurídico. Una norma, una ley, un decreto, un estatuto orgánico no puede ser contrario a la Constitución, no puede ser contrario a todo ese sistema constitucional del cual hemos hablado hace poco. Y hay dos momentos en los que se ejerce este control. Uno, cuando la norma todavía está en fase de elaboración. Habrán visto en una materia de Constitucional 2, que es el procedimiento legislativo. Nuestra Constitución establece cuál es el procedimiento legislativo, cuál es el procedimiento a través del cual nace una norma, a través de sus 5 fases, ¿no? La iniciativa, la sanción, la discusión, la promulgación y la publicación. Y el control normativo preventivo se hace todavía cuando la ley no es parte del ordenamiento jurídico. Por eso su nombre preventivo. ¿Qué es el control de constitucionalidad normativo en el ámbito o en su vía preventiva, llamada también a priori? Es aquel, como les decía en ese momento, que se ejerce antes de la aprobación o antes de la promulgación de la ley. ¿Cuándo? En aquellos casos en los que exista una duda fundada sobre la constitucionalidad de esa norma. La ley todavía, la norma todavía no es parte del ordenamiento jurídico, pero hay una duda fundada de que esa norma que está a punto de nacer puede ser contraria a la Constitución. Y cuando hablo por Constitución, me refiero a todo lo que hemos visto hace rato. Valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, la estructura del Estado. Ahora, hay acciones constitucionales que se realizan en este... Quiero ayudar esto. Un cachito... Ya. Hay acciones constitucionales que se realizan en cuanto al control de constitucionalidad en el ámbito normativo. Si vamos a hablar en un momento preventivo, ¿qué procesos constitucionales prevé la norma? Bueno, la Constitución y la ley del Tribunal Constitucional, Código Procesal Constitucional. Tenemos las consultas que puedan ser efectuadas sobre los proyectos de ley. Bueno, el nombre completo es la absolución de las consultas que puedan efectuar las autoridades legitimadas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. En pocas palabras se los digo, las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, una acción que tenemos. Otro, las consultas de las autoridades indígena, originario y campesinos sobre la aplicación de sus normas jurídicas. No se olviden que existe la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Se reconoce a las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinas la facultad de aplicar sus propias normas de acuerdo a sus usos y costumbres, teniendo como límite precisamente la Constitución. Entonces, también una acción constitucionalidad en el ámbito normativo de forma preventiva son las consultas de las autoridades indígenas, originarios y campesinos sobre la aplicación de sus normas. También las consultas sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales. Es decir, cuando el Estado va a suscribir, va a ser parte de algún tratado y convenio internacional, también es sometido a juicio de constitucionalidad. Y eso es precisamente también el control normativo. Tenemos también las consultas sobre la constitucionalidad de preguntas del referendo, las consultas sobre la constitucionalidad de los estatutos orgánicos o cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas, de las ETAs, y también la consulta sobre la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución.
es consulta. Básicamente todos son consultas. ¿Por qué? Porque es de forma preventiva. No existe una ley. Sin embargo, pese a que dentro del procedimiento legislativo, al momento de crear una norma, se supone que pues los legisladores al momento de discutir, al momento de aprobar una norma, primero, bueno, cuando están aprobando en detalle, luego en grande, más antes en la fase de discusión, se supone que lo esencial que realizan es pues verificar que esto no sea contrario a la Constitución, pero muchas veces ya cuando la norma es parte del ordenamiento jurídico, pues en su aplicación, pues uno se da cuenta de que esta había sido pues contraria nomás a la Constitución. De ahí que en el ámbito normativo, el control de constitucionalidad en el ámbito normativo también puede hacerse de forma correctiva. De ahí su nombre también a posteriori. Y es pues el control de constitucionalidad que se realiza sobre aquellas normas que ya han nacido a la vida jurídica, que ya son parte del ordenamiento jurídico, que ya han sido promulgadas, que ya han sido publicadas, que ya están en vigencia, pero que en su aplicación, o incluso, o no necesariamente en su aplicación, pero ya cuando esta es parte de la vida del ordenamiento jurídico, pues la misma es incompatible con la Constitución, con lo que les dije hace rato, con los valores supremos, principios fundamentales, derechos, garantías constitucionales. Entonces, dentro de en la vía correctiva, el control de constitucionalidad en el ámbito normativo prevé 3 acciones constitucionales. La acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Esas son las acciones constitucionales que se plantean de forma correctiva. Entonces, ese es el primer ámbito a través del cual se ejerce el control de constitucionalidad, el ámbito normativo. Por otra parte, se ejerce el control de constitucionalidad en el ámbito competencial. Cuando hablamos en el ámbito competencial, nos referimos a ¿qué? Al ejercicio del poder político. Perdón. Y es que la Constitución define competencias de los órganos a través de los cuales se ejerce el poder. También define competencias de aquellos servidores públicos. Delimita cuáles son las funciones, las atribuciones de cada órgano, de cada funcionario. Y eso ya la Constitución define. Pero ¿qué pasa cuando un órgano de poder usurpa funciones sobre otro? O cuando pues no se cumplen, sino en todo caso las competencias asignadas por la Constitución. Lo que se realiza es un control de constitucionalidad en el ámbito normativo, perdón, competencial, es decir, sobre el ejercicio del poder político. Entonces, como ven en pantallas, el control de constitucionalidad en el ámbito competencial es aquel que se ejerce para resguardar el principio de separación de funciones, sobre cuya base se configura el ejercicio del poder político con la finalidad de ¿qué? De racionalizar el poder político, evitando la concentración del poder político y la invasión de competencias asignadas por la Constitución. ¿Qué acciones constitucionales se prevén en este ámbito competencial? Estamos hablando de los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público, es decir, del nivel central, es decir, los conflictos de competencias que puedan haber entre el legislativo y el ejecutivo, entre el judicial y el electoral, y así, y viceversa, y entre ellos. Otra acción constitucional es los conflictos de competencias entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas. Cuando hay, por ejemplo, un conflicto de competencia entre el nivel central y un municipio. A ver, por ejemplo, la carretera, la avenida Blanco Galindo. ¿De quién es competencia no sé, de quién ha sido competencia su construcción o mantenimiento ahora? Del municipio de Quillacollo, de Colcapirua, de Cercado, o de la gobernación, o del Estado. Entonces, a eso me refiero con ese tipo de conflictos de competencia entre los órganos ya sea del nivel central y el de las entidades territoriales autónomas. También las acciones de conflictos de competencias, o entre estas,
puede haber un conflicto, y hay con frecuencia, conflictos de competencias entre el municipio de Vinto y Quillacollo, por ejemplo. Otra acción, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria y campesina, la ordinaria y lo agroambiental. Hay problemas jurídicos, hay situaciones jurídicas en las que muchas veces es difícil saber a qué órgano vamos a llevar a cabo, qué órgano va a ser, qué jurisdicción va a ser la que va a conocer. Y esto, por ejemplo, ocurre con frecuencia cuando se trata de conflictos, por ejemplo, sobre bienes inmuebles que pertenecen a una ampliación de una mancha urbana, pero que todavía no está en el procedimiento de incorporación no sé, a esta mancha urbana por parte del municipio. Y si hay un conflicto, uno dice, y ahora esto es un bien urbano o bien rural. ¿Quién va a conocer este conflicto? ¿Un juez público en materia civil de la jurisdicción ordinaria o un juez agroambiental de la jurisdicción agroambiental? ¿No? Entonces, eso va a terminar resolviendo el Tribunal Constitucional. O muchas veces puede haber conflictos entre a qué jurisdicción se va a someter determinado caso, o a la indígena originaria campesina, que va a administrar justicia a través de sus usos y costumbres, o a la jurisdicción ordinaria. Entonces, ese tipo de conflictos de competencia lo realiza también esas acciones lo resuelve el Tribunal Constitucional. No se olviden que esas tres jurisdicciones gozan de igualdad de jerarquía, tanto la ordinaria como la agroambiental y la indígena originaria campesina. Y finalmente, ¿qué otra acción también tenemos? El recurso directo de nulidad, cuando se usurpan funciones también. No solamente cuando hay un conflicto de competencias y saber y queremos que pues, el Tribunal Constitucional nos diga quién va a ser competente para conocer esto, para resolver esto, para tramitar este asunto, sino cuando ya se han usurpado funciones de un, no sé, de un órgano respecto a otro. Por ejemplo, que la función legislativa en un municipio, ¿de quién es? Del Consejo Municipal. Y esa función la ejerce ¿quién? El alcalde. Está usurpando funciones. Entonces, esa actuación que realizó el alcalde puede ser objeto de un recurso directo de nulidad. Entonces, este es el ámbito competencial del control de constitucionalidad en Bolivia, llamado también control del ejercicio del poder político. Finalmente, el control de constitucionalidad en Bolivia se realiza en el ámbito tutelar de los derechos humanos, es decir, de protección de los derechos humanos. Es el control que se realiza sobre los actos, decisiones, resoluciones de las autoridades o de los particulares con la finalidad de resguardar y proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Cuándo? Cuando estos están siendo amenazados de ser vulnerados o ya han sido vulnerados, restringidos, suprimidos. Aquí me estoy dando cuenta que un poquito me he equivocado al typear estas acciones, las acciones constitucionales que pertenecen a este ámbito tutelar. Pero, ¿qué acciones encontramos básicamente? Las 5 acciones tutelares o denominadas de defensa, que son garantías jurisdiccionales. Estamos hablando de la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción popular y la acción de cumplimiento. Son esas las acciones constitucionales en el ámbito tutelar. ¿Para qué? Para proteger derechos humanos. Todas estas acciones en los 3 ámbitos es lo que vamos a estudiar durante todo el semestre. Cada una de estas acciones. ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad abstracta? ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad concreta? ¿En qué consisten estas consultas? ¿Qué es el recurso directo de nulidad? ¿Qué es una acción de amparo constitucional? ¿Qué es una acción popular? Todo eso vamos a ver. Entonces, como les decía, y les vuelvo a repetir de forma muy reiterada, ya quiero que sepan, ya quiero que entiendan qué es el control de constitucionalidad, sobre todo cómo se ejerce el control de constitucionalidad en Bolivia, estos 3 ámbitos. Y recuerden también qué es el sistema constitucional, porque no se olviden, les reitero lo que les dije hace rato, el control de constitucionalidad es la tarea de ¿qué? De verificar de que pues se actúe conforme a la Constitución. Ya,
Pero ¿a qué entendemos por eso? Pues que se realicen las acciones, que se realicen un acto por una autoridad pública, que por los órganos de poder, respetando lo que hace rato hemos hablado, los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, la estructura del Estado, ¿no? Entonces, por eso es que he partido por explicarles qué es el sistema constitucional del Estado. Y ahora, pues, cómo se ejerce el control de constitucionalidad en Bolivia. Y les reitero, pues son pues estas acciones que las he mencionado hoy día, no las he descrito, no las he desarrollado, los vamos a hacer de acuerdo a cada unidad temática, pero es esto lo que vamos a ver a lo largo del año. Obviamente, en nuestras primeras unidades temáticas no vamos a ver directamente de estas acciones, no, tenemos que tener unas bases. ¿Qué es el derecho procesal constitucional? Los métodos de interpretación de la Constitución, conocer a nuestro Tribunal Constitucional, y ya después de eso vamos a avanzar cada una de estas acciones. De manera que necesito que para cada clase tengan a la mano Constitución Política del Estado, Código Procesal Constitucional y Ley del Tribunal Constitucional. Pueden tenerlo desde sus celulares, pero bueno, si no, cualquier cosa voy a ir citando a medida que vaya avanzando la materia. Eso es, chicos, eso es lo que vamos a ver a lo largo del semestre, y por eso es que ya quería que ustedes tengan idea de todo esto. Bueno, ya se nos fue la hora. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo por hoy, hasta ahora. Bien, eso entonces por hoy. Quería hacer ambas cosas. Primero, pues presentar la materia, fijar cómo vamos a manejarnos durante todo este año. De todos modos, voy a estar con el WhatsApp también, atenta al WhatsApp, cualquier duda, nos vamos a estar comunicando por el grupo de WhatsApp. Y lo otro que quería explicarles, qué es lo que vamos a ver durante todo el año. Perdón, durante todo el semestre. Chicos, si no hay nada más que hablar por hoy, si no tienen algún comentario, alguna duda, hasta aquí estaríamos avanzando hoy día. Nos vemos entonces el día viernes. Ya el viernes realizamos una evaluación diagnóstica y ya después arrancamos con el avance de nuestras unidades temáticas. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Cuiden mucho a sus familias y bueno, aunque no va a haber mucha diferencia porque no salimos de casa, pues espero que pasen un excelente feriado, chicos. Un abrazo a todos. Cuídense, nos vemos el día viernes. Buenas noches, doctorita. Chao, buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego.